Hola, ¿qué tal? Este es un proyecto de física moderna donde vamos a ver el tema correspondiente al zoológico de partículas y unas distintas aplicaciones de este. Va a ser presentado por Jorge Andrés Salazar Patarroyo, Carlos Manuel González Castellanos y quien les habla Fabián David García González, y va dirigido al profesor Luis Alejandro Cañón Tafur. Para dar inicio a la actividad debemos hablar de la historia de la teoría de partículas y por ende de la física moderna y la historia del átomo. Básicamente desde el siglo V antes de Cristo, por parte de algunos investigadores, de algunos filósofos e investigadores de la época, como Demócrito, Epicuro y Lucrecio, eh, se llegó a entender que el átomo era la partícula que conformaba la materia, la partícula más pequeña que conformaba la materia, y que ésta era indivisible. Pero a su vez Aristóteles, quien era el gran pensador de la época y de acuerdo a su gran reconocimiento del momento, él decía que la materia estaba compuesta por los cuatro elementos fundamentales que son aire, tierra, agua y fuego. Y esto se mantuvo, esta teoría se mantuvo hasta 2000 años después, donde Dalton, Thomson y Goldstein propusieron el modelo atómico, donde sí se confirma que es divisible y el cual está compuesto de tres elementos primordiales, los cuales son electrones, neutrones y protones. Más adelante, entre el año 1911 y 1958, el Congreso de Solvay, donde se congregaban importantes científicos del momento, tales como Einstein, Planck y Bohr. Estos investigadores fueron los encargados de profundizar en la teoría cuántica sobre la afectación de la luz sobre la materia, ya que los fotones podrían excitar los electrones que componían un átomo. Eh, a partir del año 60 a la actualidad se han hecho investigaciones y se ha llegado a un nivel cuántico de poder estudiar los quarks, que son elementos más pequeños que interactúan con la teoría pues, de la cuántica de la luz, los fotones, y estos son 16 elementos más el bosón de Higgs. Actualmente hay centros especializados donde se realizan investigaciones profundas, donde se utiliza grandes cantidades de energía para hacer un choque de estos elementos y que se puedan identificar cuáles son los componentes básicos. A esto último le podemos decir que es el modelo estándar y es en lo que actualmente trabajan los investigadores. Bueno, ¿qué es el zoológico de partículas? Es un término utilizado para describir o hacer referencia a una larga lista de partículas que en su momento se tenían conocidas pero no se tenían categorizadas y que estas a su vez tienen un parecido muy grande a un jardín zoológico. En principio tenemos que saber que es una partícula elemental. Estas son aquellas que según la teoría y experiencia actual no pueden ser descompuestas en partículas más pequeñas. Eso quiere decir que ella ya es la partícula más pequeña que existe y no puede ser dividida. Estas se clasifican en dos categorías: fermiones o partículas de la materia y los bosones. Vamos a primero explicar qué son los fermiones. Estos tienen, bueno, su característica más importante es que tienen un espinzamiento. Existen dos tipos de fermiones que son fundamentales en el modelo estándar de la física, que son los quarks y los leptones. Son considerados los constituyentes básicos de la materia y son llamados así en honor al científico italiano Enrico Fermi. También, también tiene una característica de que estos tienen materia, o sea que dos fermiones no pueden estar en el mismo sitio a la vez, al mismo tiempo. Los quarks son fermiones elementales que su interacción forma la materia nuclear y los hadrones.
También la combinación de varias especies de quarks de forma específica se forman protones y neutrones. Los leptones son fermiones fundamentales sin carga hadrónica. Existen en total 6 tipos con sus correspondientes antipartículas, o sea, son 3 y sus 3 antipartículas, que vendrían a ser el electrón, el muón, el tau y los 3 neutrinos asociados a cada uno de ellos. ¿Qué son los bosones? Son partículas elementales portadoras de las interacciones fundamentales. Los fotones, las partículas de luz, son soportes de interacción electromagnética. También cabe resaltar que, bueno, los bosones de Higgs, ellos se confirmaron hasta hace poco con certeza por medio del anunciado CERN en junio del 2012. Zoológico de partículas. Aplicaciones en la medicina. Se dice que en el mundo existen más de 10 millones de aceleradores de partículas que se utilizan para realizar los diferentes tipos de radioterapias. Son unas formas más aplicadas y largas contra la lucha larga que existe en el mundo contra el cáncer. Los rayos gamma, que se utilizan muchísimo para el diagnóstico por imágenes, es un tipo de radiación electromagnética y está constituida por fotones, producida generalmente por elementos radioactivos o por procesos subatómicos, como la aniquilación de par de positrones y electrones, ¿no? También se utiliza la radiación ionizante, una radioterapia que se utiliza muchísimo con energía suficiente para ionizar la materia, extrayendo electrones de los estados ligados del átomo. Estos ionizantes van de la mano con la androterapia, en la cual se utiliza de manera particular para radioterapias que se utilizan con el tratamiento de ciertos tipos de tumores, que a diferencia de la radioterapia convencional, que es utilizada con rayos X, la androterapia se utiliza con haces de partículas pesadas llamadas andrones. Pasando a la tecnología, hablamos de algo que nos importa muchísimo, que es el tema de la tecnología de la información y las telecomunicaciones, donde el zoológico de partículas juega un papel fundamental, ya que se ha estudiado y se ha afirmado que los sistemas son capaces de gestionar una gran cantidad de información y a su vez procesarla, y esto produce aproximadamente unos 600 millones de colisiones por segundo. A raíz de esos estudios se ha llegado digamos, a acertar que los aceleradores de partículas cumplen una función muy importante en cuanto al rendimiento y la carga, llegando a velocidades aproximadas cercanas a la luz. Existen en el mundo muchísimos aceleradores de partículas, que lo que hacen los científicos y los grandes ingenieros y las grandes compañías es sacarle un provecho y darle la mejor función a estos aceleradores de partículas para que en retroalimentación sirvan para poder darle un óptimo función o trabajo a las diferentes ramas, tanto la medicina como la tecnología, como lo que estamos en ese momento viendo en nuestra presentación. En cuanto a la energía, también obviamente los avances tecnológicos en cuanto el zoológico de partículas, ya que dentro de los avances tecnológicos que se han desarrollado en esos momentos existen muchos prototipos y a la vez están optimizándolos más en cuanto a tecnologías que utilizan aceleradores de partículas y que se aplican en la construcción de paneles solares cada vez más eficientes, con técnicas de vacío ultra alto, ¿sí? En la reducción de pérdidas de calor y mejorando su eficiencia. Su eficiencia ayuda muchísimo. En la industria también dice que hay, aparte del análisis y el descubrimiento de dos partículas que están compuestas por dos tipos de quark, ¿sí? En la cual son partículas elementales. El protón dice que son dos quark up
y un crackdown, ¿ya? Y el neutrón son dos partículas de crackdown y un crack up. Todas esas partículas y elementos que existen en el universo pueden construirse con tres tipos de partículas elementales, que son el electrón, el crack up y el crack down. Bueno, aquí es una pequeña presentación del zoológico de partículas. Espero que les haya gustado. Déjenos sus comentarios y con gusto trataremos de darle respuesta lo más pronto posible. Muchas gracias.